Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 1. Organización del Estado y de la Administración Pública. Volumen 1. Tema 2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. 1. La Jefatura del Estado. Conforme al artículo 1,3 de la Constitución Española, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Esto implica que el rey es el jefe del Estado, diferenciándose así esta figura de la del jefe del gobierno. Y además es jefe del Estado con carácter vitalicio y hereditario, diferenciándose así nuestro sistema político del republicano, en el que el jefe del Estado es elegido por el pueblo y para un periodo de tiempo determinado. Como afirma Sánchez Agesta, la interpretación común de la monarquía constitucional y parlamentaria tiende a identificar la corona como un símbolo de la unidad de los órganos del Estado. Es una forma popular de expresar la unidad del Estado y de su poder, dentro de la pluralidad de funciones que se atribuyen a órganos diferenciados, pero que cooperan entre sí. El planteamiento correcto para estudiar el significado de la corona en una monarquía es discernir la corona como símbolo y representación, y lo que se atribuye al rey como facultades efectivas. Pese a este planteamiento, es cierto que nuestra Constitución en el título 2 dedicado a la corona, únicamente regula la figura del rey como concretización y personificación de la misma, sin hacer mención expresa a que se considere englobado en la misma ningún otro órgano, aunque las funciones que se atribuyen al rey, en relación con los del resto de los órganos del Estado, responden al planteamiento descrito. La organización de los poderes del Estado, lo que no expresa muy adecuadamente la noción de forma política empleada por el artículo 1,3, se caracteriza por la relación entre la corona, las Cortes Generales y el Gobierno, la jefatura del Estado, el Parlamento y el órgano ejecutivo, de modo que en la Constitución se establece una forma de gobierno monárquica. La jefatura del Estado tiene un carácter hereditario y vitalicio, pero despojada de poderes efectivos, es símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Sus funciones tienen un sentido simbólico, moderador. Un sistema de gobierno parlamentario, que configura el papel de los órganos del Estado de acuerdo a los presupuestos del parlamentarismo racionalizado, de modo que se regula la relación de confianza y la exigencia de responsabilidad política con una serie de instrumentos perfilados de forma muy completa. El artículo 56 de la Constitución determina que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Su título es el de Rey de España, y podrá utilizar los demás que correspondan a la corona. Se ha optado en nuestro país por la forma monárquica de gobierno asumiendo una terminología, denominar al rey jefe del Estado, que pese a las críticas que se han hecho, hay que reconocer que tiene importantes antecedentes en el derecho comparado. Hay que señalar además que la instauración de la corona significa la implantación de un régimen monárquico, pero se trata de una monarquía constitucional y democrática en que las funciones del rey son limitadas y en absoluto se pone en peligro la primacía en todo momento de la voluntad popular, encarnada en los legítimos representantes de ese pueblo, introduciéndose únicamente un elemento de moderación y continuidad, carente de auténticas facultades decisorias propias en el plano público. 2. Posición constitucional del rey. La corona es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Como símbolo de unidad, el rey participa o se refieren a él
todas las actuaciones de los órganos constitucionales del Estado. El rey nombra al presidente del gobierno y a los ministros, convoca y disuelve las Cortes Generales y convoca a los electores, correspondiéndole también sancionar y promulgar las leyes. La justicia se administra en nombre del rey y éste ejerce el derecho de gracia. El rey ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas y el alto patronazgo de las Reales Academias. Todas estas facultades se destacan como símbolo de unidad. Porque el rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, ha de realizar todas estas funciones con un refrendo. El presidente del gobierno, los ministros o el presidente del Congreso asumen esa responsabilidad y son quienes aparecen como autores materiales de esos actos que simbólicamente realiza el rey como personificación de la corona. El rey, como representante de la corona, es símbolo de permanencia del Estado en cuanto la monarquía es hereditaria. Otra importante consecuencia de este carácter simbólico de representación de la unidad y permanencia del Estado es su función en las relaciones internacionales. Con el artículo 56 CE, se inicia la parte orgánica de la Constitución, y en cabeza de la misma se sitúa por vez primera en nuestra historia constitucional el título referido a la monarquía, el título 2, que lleva por rúbrica también por vez primera en nuestro constitucionalismo, de la corona. Quiso así el constituyente subrayar, por un lado, la superior posición de la corona, situada por encima formal e institucionalmente, que no en poder político de los poderes del Estado, especialmente de las Cortes Generales y del Gobierno, y por otro, su significación y relevancia dentro de la forma política del Estado, definida en el artículo 1,3 como monarquía parlamentaria. Pues bien, el primer artículo dedicado a la corona, el 56, actúa, si es que así puede decirse, como un artículo marco o definitorio de los rasgos caracterizadores de la monarquía. Consta de 3 párrafos. En el primero de ellos se califica al rey como jefe del Estado y se le atribuyen las 3 grandes funciones de la institución. En el segundo se hace referencia a los títulos del rey. Y, en fin, en el último, se consagran 2 privilegios del monarca, la inviolabilidad y la irresponsabilidad, que se hacen posibles en virtud del instituto del refrendo, expresamente regulado en la Constitución. A. El rey como jefe del Estado. Después de haberse referido la rúbrica del título 2 a la corona, la CE pasa a referirse al titular de la institución, el rey, del que se afirma que es el jefe del Estado, y además, símbolo de su unidad y permanencia. A continuación, el artículo 56 enumera algunas de las atribuciones que corresponden al monarca como jefe del Estado: moderar, arbitrar, representar internacionalmente al Estado y ejercer las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Leiten este precepto como puso de relieve R. en Tren Cuesta, la preocupación del constituyente por perfilar una corona sin responsabilidad y sin poder, compatible absolutamente con el régimen parlamentario. Del precepto que acaba de reproducirse, y siguiendo a Herrero de Miñón, cabe tener en cuenta 2 elementos para construir dogmáticamente una definición constitucional de la figura del rey: su posición en la jefatura del Estado y su condición de símbolo. La atribución al rey de la jefatura del Estado es nota común de todos los regímenes monárquicos. Sin entrar aquí a recordar el proceso evolutivo que determina que el rey pase de ser, en las monarquías del siglo XIX, el jefe del Ejecutivo, con un poder real y efectivo, a configurarse como un órgano situado al margen de los demás poderes del Estado, como puro poder moderador de los mismos, si queremos insistir en que nuestra Constitución de 1978 considera a la corona, y no podía ser de otro modo en un sistema democrático, como uno de los órganos constitucionales del Estado, aquel que se encuentra en el vértice de la organización estatal, el de mayor dignidad formal y posición. De ahí su carácter soberano. Por lo que a la segunda referencia constitucional se refiere, la mención de que el rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado, tiene en cuanto a la idea de unidad una significación política doble. Por un lado, la corona representa la unidad del Estado frente a la división orgánica de poderes, por cuya razón se imputan al rey una serie de actos: nombramiento de presidentes del gobierno,
convocatoria de cortes, promulgación de las leyes, administración de la justicia, expedición de los decretos, con independencia de cuál sea el peso político de la intervención regia en la adopción de dichos actos. Y por otro lado, representa igualmente al Estado español unido, en relación con los entes político-territoriales en que éste se divide, esto es, las comunidades autónomas cuyos derechos ha de respetar el rey. De otro lado, la idea de la permanencia alude al carácter hereditario de la corona, en relación con el cual, a través del artículo 57, se asegura la sucesión en la continuidad de un régimen de la misma naturaleza. En cuanto a las funciones generales del rey que señala el art. 56 son: 1. El rey es árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones. Para el cumplimiento de tal función se dota aparentemente al rey de prerrogativas como la propuesta, nombramiento y cese del presidente del gobierno, la convocatoria y disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, la convocatoria de referéndum, la sanción y promulgación de las leyes, etc. En el ejercicio de todas ellas, el rey actúa como mediador, árbitro o moderador, pero sin asumir la responsabilidad de sus actos. 2. El rey es el representante del Estado español en las relaciones internacionales. La competencia atribuida al rey en este penúltimo inciso del artículo 56,1 guarda estrecha relación con las previstas en el artículo 63, a saber, la acreditación de embajadores y otros representantes diplomáticos, la manifestación del consentimiento en los tratados y la declaración de guerra y paz. Pero tiene, si cabe, una significación más amplia, vinculada a la presencia del rey en estados extranjeros, en visita oficial, su comparecencia ante organismos internacionales, la recepción en España de otros jefes de Estado extranjeros, etc. Competencias todas ellas de indudable significación política y que requerirán el previo conocimiento y consentimiento del gobierno, al que corresponde dirigir la política exterior. B. Títulos del rey. El párrafo 2 del artículo 56 regula los títulos reales, haciendo referencia además de al de rey de España, a los demás que corresponden a la corona. Entre los títulos que, además del de rey de España, corresponden a la corona, cabe citar, sin ánimo exhaustivo, los de rey de Castilla, León y Aragón, de Navarra, Toledo, Granada, Valencia, de Galicia, de Mallorca y Menorca, de Sevilla, de Córdoba, de las Islas Canarias, conde de Habsburgo, de Flandes, de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina. C. Inviolabilidad, irresponsabilidad y refrendo. Casi todas las constituciones monárquicas parlamentarias establecen, en unos u otros términos, la regla de la absoluta irresponsabilidad regia, fiel reflejo del viejo aforismo británico de King can do not wrong, el rey no puede hacer mal. En esta línea, la nuestra de 1978 dispone en su artículo 56,3 que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65,2. La primera reflexión que nos suscita el precepto referido es el significado de la inviolabilidad del rey, y si es o no lo mismo, la inviolabilidad que la ausencia de responsabilidad. La generalidad de la doctrina utiliza, en efecto, ambos términos como sinónimos, aunque la inviolabilidad tiene un significado más amplio que el de la irresponsabilidad, con el que se pretende subrayar la alta dignidad que corresponde al monarca como jefe del Estado. Como tal, se proyecta en otras normas, de carácter penal o internacional, que atribuyen una especial protección a la persona del rey. A lo que se añade un estatus especial de inmunidad, en virtud del cual el rey se sitúa por encima del debate político y al margen de los tribunales de justicia. En este sentido, ambos términos significan que no se puede perseguir criminalmente al monarca y que, en cuanto se refiere a la responsabilidad civil, no se le puede demandar ante la jurisdicción ordinaria. No se da, en cambio, la imposibilidad de someter a juicio a la familia real. 3. Sucesión, regencia y tutoría. 3,1. Sucesión. El artículo 57 de la Constitución establece el siguiente régimen de sucesión.
La corona de España es hereditaria en los sucesores de Su Majestad, don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer, y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. Lo que quiere decir es que el trono se defiere al primogénito y a sus descendientes, de padres a hijos, nietos y así sucesivamente, con preferencia a los hermanos y sobrinos por razón de línea, que las mujeres tienen acceso al trono siempre que no tengan hermanos varones y que la preferencia de línea con derechos de representación significa que los nietos del rey e hijos del primogénito antequeden en caso de fallecimiento de su padre, a tíos o hermanos del difunto primogénito, cuya representación como hijos suyos ostentan. Dicho artículo ha funcionado perfectamente sin necesidad de modificación ante la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación como rey de España de su hijo Felipe, con el nombre de Felipe VI. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho a la sucesión, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Art. 57,3 CE. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. Art. 57,4 CE. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona, se resolverán por una ley orgánica. Art. 57,5 CE. El orden de sucesión a la corona establecido en la vigente Constitución reproduce la forma habitual en nuestro derecho constitucional histórico. La reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la regencia. Art. 58 CE. Este largo y detallado precepto recoge el régimen de la sucesión a la corona, con todas sus posibles vicisitudes o eventualidades. Los dos primeros apartados se refieren al supuesto que podríamos llamar normal de sucesión en la corona por herencia, así como al estatuto jurídico del príncipe de Asturias. Los tres siguientes aluden a otros tantos supuestos que podríamos considerar anómalos o excepcionales: provisión del sucesor por las Cortes Generales, exclusión en la sucesión a la corona y abdicaciones y renuncias. Comienza el precepto consagrando el carácter hereditario de la corona de España, carácter hereditario consustancial a cualquier régimen monárquico, con una expresa mención al rey don Juan Carlos, al que se califica de legítimo heredero de la dinastía histórica. Dicha referencia a la persona del actual monarca y su legitimidad dinástica debe ser entendida en dos sentidos, estrechamente ligados entre sí. Por un lado, se quiere señalar que su posición regia dimana de la Constitución y que ésta supone la legitimación democrática de la propia existencia, anterior a la norma constitucional. Por otro, es una decidida reafirmación de la legitimidad dinástica del actual rey, más que frente a viejos pleitos dinásticos, hoy en día ya no planteados, en cuanto a la persona de Juan Carlos, quien como consecuencia de la renuncia a los derechos sucesorios efectuada por su padre, de Juan de Borbón, en 1977, se convirtió en la monarquía rea instaurada en 1978 en el legítimo rey de España, continuador de la dinastía histórica, hoy continuada con su hijo Felipe VI. En lo referente al príncipe heredero, el artículo 57,2 constitucionaliza la dignidad de príncipe de Asturias, denominación esta de mayor arraigo histórico que la de príncipe de España, utilizada durante el período inmediatamente anterior. 3,2. Regencia. El artículo 59 de la CE regula la regencia, estableciendo el siguiente régimen. 1. Cuando el rey fuere menor de edad el padre o la madre del rey, y en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del rey. 2.
Si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad le fuera reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la corona, si fuera mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá en la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. 3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. 4. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad. 5. La regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. La institución de la regencia se activa cuando las funciones regias, por distintos motivos, no pueden cumplirse directamente por el titular de la corona. De ahí que se considere la regencia como una magistratura extraordinaria, temporal y caracterizada, ante todo, por su provisionalidad. Sin embargo, debemos destacar que la institución de la regencia se utiliza para 2 casos o supuestos totalmente distintos. A. El primero referido al fallecimiento del monarca, siendo menor de edad el heredero, menor de 18 años, en cuyo caso entra a ejercer la regencia el cónyuge superviviente, tal y como establece el art. 59,1, entra a ejercer el padre o la madre del rey, o en caso de que también hubiere fallecido, el pariente de más edad más próximo a suceder a la corona. B. El segundo supuesto no se refiere al fallecimiento del monarca, sino a su inhabilitación para el ejercicio del cargo, inhabilitación de carácter temporal que tienen que aprobar expresamente las Cortes Generales, y en cuyo caso entra a ejercer la regencia el príncipe de Asturias si es mayor de edad. Y si no lo es, se procede conforme indica el apartado anterior, es decir, las Cortes designan el regente entre 1, 3 o 5 personas. 3,3. Tutoría. El artículo 60 establece para la tutoría que será tutor del rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. Si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. La tutela del rey menor puede ser, al amparo de ese precepto, de 3 clases. A. Testamentaria, cuando el tutor del rey menor sea nombrado por testamento por el rey difunto. El tutor habrá de ser mayor de edad y español de nacimiento. Cuestión discutida ha sido si el testamento debe ser o no refrendado. La doctrina mayoritariamente se ha decantado por el refrendo en atención a la importante significación política del acto mortis causa, por el que se nombre tutor al rey menor. B. Legítima procede en defecto de la testamentaria y corresponde ser tutor al padre o la madre, mientras permanezcan viudos. Y C. Parlamentaria, que tiene lugar en defecto de la tutela legítima, procediéndose por las Cortes Generales a nombrar a un tutor. Solo está prevista en la Constitución la tutela del rey menor, por lo que ésta cesará con la mayoría de edad del rey. Finalmente se refiere el artículo 60 a las incompatibilidades de la tutela. Estas son de 2 tipos: A. Incompatibilidad de cargos de regente y de tutor, y B. Incompatibilidad de la tutela con todo cargo o representación política. El término representación política no plantea ningún problema. Cualquier designación que encarne mediata o inmediatamente la soberanía nacional, y en cuanto a los cargos deben ser referidos a los de carácter público o político. 4. Funciones del rey. Antes de comenzar con las funciones del rey, señalar que el artículo 61c establece que el rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al rey. Las funciones que al rey atribuye la Constitución vienen determinadas en sus artículos 62 y 63, y son las siguientes.
A. Sancionar y promulgar las leyes. B. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. C. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. D. Proponer el candidato a presidente de gobierno, y en su caso nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. E. Nombrar y separar a los miembros del gobierno, a propuesta de su presidente. F. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares, y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. G. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno. H. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. J. El alto patronazgo de las Reales Academias. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. Al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. Al rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. El rey es el jefe del Estado de una monarquía parlamentaria, y en consecuencia no es ya el eje del sistema político ni el centro de las decisiones, que pasan al Parlamento y al Gobierno, sino una instancia que nuclea la unidad del Estado. Función esta institucionalizadora que no pueden realizar ni el Gabinete ni las Cortes Generales conjunta ni separadamente. Este carácter permanente del rey frente a la contingencia del Parlamento sometido a los procesos electorales y del Gobierno, que resulta de las mayorías obtenidas en el Congreso de los Diputados, otorgan al monarca una concepción de invariable neutralidad sobre la que descansa la función arbitral y moderadora, que se despliega al margen de los restantes poderes del Estado. La cuestión está en saber si esa función arbitral y moderadora es un auténtico poder, independientemente de los demás poderes, o si por el contrario es una instancia persuasiva y de influencia sin poderes concretos, existiendo a este respecto disparidad en la doctrina. Resolución y comentarios a preguntas. Aparecidas en pruebas oficiales. Según la Constitución española, ¿a quién corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados? A. Al rey. B. Al presidente del Gobierno. C. Al Congreso de los Diputados. D. A las Cortes Generales. Respuesta correcta A. Justificación. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. Al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. Al rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.